El encuentro estelar. El olor a aceite sintético y metal caliente era el perfume diario de Diego Morales. Llevaba 5 años trabajando como mecánico principal en la estación Nebula Prime, un enorme complejo orbital que servía como punto de encuentro para comerciantes, viajeros y aventureros de toda la galaxia. Sus manos, manchadas perpetuamente de grasa, eran capaces de reparar cualquier cosa, desde los motores más antiguos hasta los sistemas de navegación más avanzados. Esa noche, después de un turno muy cansado, Diego fue al bar Constelación que está en el nivel 12. Había bastante gente allí, pero no estaba demasiado lleno. La gente hablaba en muchos idiomas diferentes, lo que creaba un murmullo constante. Diego pidió lo que siempre tomaba y se sentó en un taburete al lado de la ventana grande. Desde allí, podía ver las estrellas en el cielo. Parecían diamantes esparcidos sobre un paño negro. Fue entonces cuando la vio entrar. Ella era realmente atractiva. Su piel tenía un color púrpura claro que absorbía y reflejaba la luz a la vez, lo que era muy llamativo. Su cabello era negro y caía en ondas hasta la mitad de su espalda, lo que contrastaba mucho con su piel. Llevaba un traje oscuro que se ajustaba a su cuerpo y resaltaba su figura delgada y femenina. Sus ojos eran grandes y expresivos, de un violeta oscuro con puntos plateados que parecían contener universos enteros. Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. En todos sus años en la estación, había visto muchas especies diferentes, pero nunca nadie como ella. La mujer recorrió el bar con la mirada, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, Diego sintió una corriente eléctrica atravesar todo su cuerpo. Ella sonrió y su rostro se iluminó. Comenzó a caminar hacia Diego. Cada paso que daba era muy elegante, como si no estuviera tocando el suelo. Diego se dio cuenta de que otras personas en el bar la estaban mirando, pero ella solo tenía ojos para él. Diego siempre llevaba un medallón colgado al cuello. Se lo había regalado su abuelo, que ya había fallecido. El medallón comenzó a calentarse contra el pecho de Diego. Era redondo y estaba hecho de un metal que nadie conocía. Tenía símbolos grabados, pero nunca nadie había podido entender qué significaban. Diego lo había llevado puesto durante años, como un recuerdo de su familia. No pensaba mucho en el medallón, pero ahora parecía que estaba vivo, porque vibraba suavemente. La mujer se detuvo frente a él, tan cerca que Diego podía percibir su aroma, algo exótico que le recordaba a flores nocturnas y lluvia sobre piedra caliente. Ella habló con una voz melodiosa que parecía acariciar cada palabra. Perdona la intromisión. Me llamo Zara. Diego se puso de pie torpemente, casi volcando su bebida en el proceso. Diego. Diego Morales, respondió, extendiendo su mano. Cuando ella tomó su mano, el contacto fue como sumergirse en agua tibia. Su piel era increíblemente suave, y el calor que emanaba de ella era reconfortante. El medallón pulsó con más fuerza, y Diego vio que Sara miraba hacia su pecho con expresión de sorpresa. Secretos revelados. Sara no apartaba la mirada del medallón que colgaba del cuello de Diego. Sus ojos violetas se habían oscurecido ligeramente, y parecía estar conteniendo la respiración. Diego notó su reacción y se tocó el pecho instintivamente, sintiendo el calor que irradiaba el metal antiguo. ¿Ese medallón, dónde lo conseguiste?, preguntó Sara, su voz apenas un susurro cargado de urgencia. Diego frunció el ceño, confundido por la intensidad de su reacción. Era de mi abuelo. Lo heredé cuando murió hace 3 años. Nunca supe exactamente de dónde venía. Él siempre decía que había estado en nuestra familia durante generaciones. Sara extendió la mano lentamente, como pidiendo permiso. Diego asintió, y ella tocó el medallón con delicadeza. En el momento en que sus dedos hicieron contacto con el metal, una luz tenue emanó del objeto, creando un patrón de símbolos luminosos que flotaron en el aire por un instante antes de desvanecerse. Los demás clientes del bar no parecieron darse cuenta de nada fuera de lo común, pero Diego tuvo la sensación de que todo a su alrededor se había vuelto más claro, más real. Sara sacó la mano deprisa, y lo miró con una expresión que parecía ser una mezcla de sorpresa y algo que se parecía al miedo. Necesitamos hablar en privado, dijo ella, mirando nerviosamente hacia la entrada del bar. No es seguro aquí. Diego debía haber sido cuidadoso. No sabía nada de esta mujer y su comportamiento parecía raro. Pero había algo dentro de él, tal vez el mismo sentimiento que hacía que el medallón vibrara, que le decía que podía confiar en ella. Asintió con la cabeza y dejó suficiente dinero en la barra para pagar sus bebidas. Conozco un lugar, dijo Diego. Un pequeño jardín de hidropónicos en el nivel 18. Casi nadie va allí después del turno de día. Sara asintió,
y juntos salieron del bar. Mientras caminaban por los pasillos de la estación, Diego era intensamente consciente de su presencia a su lado. Podía sentir el calor de su cuerpo, escuchar el suave susurro de su respiración. De vez en cuando, sus manos se rozaban accidentalmente, y cada contacto enviaba escalofríos por su columna vertebral. El jardín hidropónico era un pequeño oasis de verde en medio del metal y el plástico de la estación. Hileras de plantas terrestres y alienígenas crecían bajo luces especiales, creando un ambiente casi mágico. El aire aquí era más húmedo, perfumado con el aroma de tierra y vegetación. Diego guió a Sara hacia un rincón apartado, donde un pequeño banco de piedra sintética estaba rodeado de enredaderas florecientes. Se sentaron juntos, y Diego notó que Sara se había acercado más de lo necesario, su muslo presionando suavemente contra el de él. Entonces, comenzó Diego, tratando de ignorar el calor que crecía en su pecho. ¿Vas a decirme qué está pasando? Sara suspiró y Diego notó algo diferente en su rostro. Era la primera vez que veía a Sara de esa manera. Ella miró hacia abajo, a sus manos, y comenzó a entrelazar los dedos. Esto lo hacía cuando estaba nerviosa. No soy solo una viajera común, Diego. Estoy huyendo. Hay gente, personas muy peligrosas que me están buscando. ¿Por qué? Preguntó Diego, sintiendo que quería protegerla. Soy portadora de conocimiento antiguo porque mi pueblo, los Draconaí, tuvimos el papel de custodios de secretos que datan de antes de que la mayoría de las civilizaciones actuales existieran. Ese medallón que llevas es una llave, y es una de las últimas que quedan de los Draconaí. Diego bajó la mirada hacia el medallón. ¿Una llave para qué? Antes de que Sara pudiera responder, ella se puso muy nerviosa. Miró hacia la entrada del jardín y Diego hizo lo mismo. 3 personas acababan de llegar al jardín. Llevaban puestas armaduras negras que parecían tragarse la luz. No se veía su rostro porque llevaban cascos que les cubrían la cabeza. Estos cascos se movieron hacia Sara y Diego. Los coleccionistas, dijo Sara con voz baja y temblorosa. Mihan Encontrado. Diego agarró la mano de Sara sin pensarlo y la llevó hacia una salida lateral que conocía bien. Era un pasadizo de mantenimiento que usaban los empleados para llegar a los sistemas de riego. Sara corría a su lado, y Diego podía oír claramente los pasos metálicos de los coleccionistas que los perseguían. El pasadizo era muy estrecho y oscuro. Solo había pequeñas luces de emergencia que lo iluminaban. Diego sabía muy bien estos túneles. Los conocía mucho. Entonces, Diego guió a Sara a través de giros y descensos. Querían alejarse de las personas que los perseguían. Finalmente llegaron a una escotilla que Diego abrió rápidamente. Pasaron al otro lado y él la cerró detrás de ellos, activando el sello de seguridad. La verdad del medallón. Estaban en un viejo observatorio abandonado. Era una cúpula de cristal en la parte más alta de la estación. La habían cerrado hace años porque había algunos problemas con la estructura. Pero nunca los habían arreglado. Diego encontró este lugar cuando llegó por primera vez a Nebula Prime. Y lo convirtió en su escondite secreto. La vista era realmente impresionante. El espacio se extendía sin fin en todas direcciones. Había nebulosas de colores increíbles que pintaban el vacío. Diego solía venir aquí para escapar de todo. Y ahora estaba allí con alguien más, disfrutando de la misma vista que siempre lo había fascinado. El cosmos era enorme y hermoso. Y desde este lugar, parecía que podían verlo todo. Sara sacó su mano de la de él poco a poco y se dirigió hacia el centro de la cúpula. La luz que venía de las estrellas iluminaba su piel, que era de color púrpura, y esto hacía que pareciera brillar de una manera especial. Luego, se dio la vuelta para mirarlo a él. Diego vio que Sara tenía lágrimas en los ojos, que eran de color violeta. Gracias, susurró ella. Por confiar en mí, por ayudarme. Diego se acercó, incapaz de mantenerse alejado. El medallón seguía caliente contra su pecho, pulsando suavemente como un segundo corazón. Dijiste que este medallón es una llave. Necesito saber la verdad, Sara. ¿Qué está pasando realmente? Sara se sentó en el suelo del observatorio. Diego se sentó justo enfrente de ella. Sus rodillas se encontraron y ninguno de los dos se movió para separarlas. Sara extendió las manos y Diego puso las suyas encima sin titubear. El contacto entre las manos de Sara y las de Diego era muy especial. Era cálido y reconfortante, pero también había algo emocionante en ese toque. Sara empezó a hablar con una voz muy suave. Hace muchísimo tiempo, dijo, había una civilización llamada los primordiales. Esta gente creó objetos con un poder enorme.
Estos objetos eran como llaves que podían abrir puertas a otros mundos y desbloquear secretos que ya nadie conocía. Cuando esta civilización se derrumbó, escondieron estos objetos por toda la galaxia. Solo se los dieron a personas que tenían algo de la sangre de los primordiales en sus venas. Diego sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Estás diciendo que yo? Sara asintió con la cabeza y apretó las manos de Diego. Tu familia viene directamente de ellos, dijo. El medallón te ha elegido a ti, Diego. Luego agregó, los coleccionistas buscan todas las llaves para abrir algo que no debe abrirse jamás. El silencio se extendió entre ellos, pesado con implicaciones. Diego miró sus manos entrelazadas, la piel púrpura de Sara contrastando bellamente con su propio tono moreno. ¿Y tú? Preguntó Diego. ¿Cuál es tu papel en todo esto? Sara miró hacia arriba y Diego vio en sus ojos mucha soledad y una gran responsabilidad. Mi pueblo siempre ha dicho que tenemos que proteger a los que llevan las llaves. Ahora soy la única que queda para hacer eso. He pasado mucho tiempo buscándote, siguiendo rumores y pistas. Cuando llegué a esta estación y sentí la energía que sale del medallón, supe en ese momento que te había encontrado por fin. Diego sentía que su corazón latía muy fuerte. Se acercó un poco más a ella. Entonces pudo ver las pequeñas motas plateadas en sus ojos violetas. Eran como pequeñas estrellas. ¿Eso es lo único que sientes? Preguntó Diego, su voz apenas un susurro. ¿Solo de ver? Sara tembló de manera muy visible. Dejó ir una de sus manos y la usó para acariciar con suavidad el rostro de Diego. Con sus dedos, siguió la forma de la mandíbula de Diego. La piel de Diego era muy cálida y estaba increíblemente suave. Al principio, sí, admitió ella. Pero cuando te vi, cuando nuestros ojos se encontraron en ese bar, sentí algo que no había sentido en siglos. Algo que va más allá del deber. Diego alzó su mano libre para acariciar el cabello de Sara, dejando que los mechones negros se deslizaran entre sus dedos. Ella cerró los ojos, inclinándose hacia su toque. No tengo idea de qué está sucediendo, dijo Diego. No entiendo nada de esto. Pero sé que desde que te vi, no he podido pensar en nada más. Sara abrió los ojos y Diego vio en ellos un deseo parecido al suyo. Ella se acercó un poco más, y sus labios se tocaron en un beso suave. Al principio, fue un beso tranquilo, como si estuvieran explorando. Pero pronto se convirtió en algo más profundo. Diego se dio cuenta de que todo a su alrededor desaparecía. En ese momento, solo estaban ellos dos, bajo el cielo estrellado. El medallón brilló intensamente entre sus pechos presionados, emitiendo ondas de luz que danzaban alrededor de ellos como auroras en miniatura. Sara se separó apenas unos centímetros, su respiración agitada mezclándose con la de él. Diego, susurró ella, su voz cargada de emoción, hay algo más que debes saber. Cuando un guardián encuentra a su portador de llave, se forma un vínculo. No solo de protección, sino algo más profundo. Nuestras almas se reconocen. Diego puso sus manos alrededor de la cintura de Sara y la acercó más a él. Sara se acomodó en el regazo de Diego y rodeó el cuello de Diego con sus brazos. La posición en la que estaban era muy cercana, y Sara se sentía un poco expuesta, pero también era muy especial. ¿Es por eso que siento que te he conocido toda mi vida? Preguntó Diego, besando suavemente su cuello. Sara inclinó la cabeza hacia atrás, dándole mejor acceso, y él sintió que el pulso de Sara se aceleraba bajo sus labios. Sí, JDO Allah. Es el vínculo. Pero también es real, Diego. Lo que siento por ti es real. Diego y Sara se besaron de nuevo. Esta vez lo hicieron con mucha pasión. Las manos de Diego tocaron la espalda de Sara. Pudo sentir el calor de su piel a través de su ropa. Sara se acercó a Diego y él sintió cada parte de su cuerpo. Un sonido metálico repentino lo sacó de su trance. Ambos se separaron, mirando hacia la entrada del observatorio. Pasos pesados resonaban en el pasillo exterior. Los coleccionistas los habían encontrado de nuevo. La persecución. Diego y Sara se levantaron de un salto. Los pasos metálicos sonaban cada vez más cerca. Diego miró a su alrededor con desesperación, buscando una forma de escapar. El problema era que el observatorio solo tenía una puerta y los coleccionistas la estaban bloqueando. Hay una nave experimental en el hangar de pruebas, dijo Diego apresuradamente. Está conectada a este nivel por un conducto de carga. Si logramos llegar allí, podemos escapar. Sara asintió con la cabeza. Sus ojos brillaban con mucha determinación. Diego se apresuró hacia un panel que estaba escondido en la pared del observatorio.
Lo abrió y apareció un conducto muy estrecho. Detrás de ellos se oía el ruido de armas que se estaban preparando para disparar. No tenían ni un momento que perder. «Vamos», urgió Diego, entrando primero al conducto. Sara fue detrás de él en el momento en que la puerta del observatorio se abrió hacia adentro de golpe. Los coleccionistas entraron en ese instante, apuntándolos con sus armas. Diego cerró el panel a tiempo, y entonces empezaron a gatear por el conducto con la mayor rapidez que podían. El espacio era muy pequeño, apenas había suficiente espacio para que se movieran. Diego podía oír a Sara respirando con dificultad detrás de él. También escuchaba el ruido de los coleccionistas que intentaban forzar la entrada del conducto. «¿Qué tan lejos está?», preguntó Sara, su voz tensa. «Unos 100 metros más», respondió Diego, arrastrándose más rápido. El conducto termina directamente en la bahía donde está la nave. Detrás de ellos, el sonido de metal siendo cortado resonó. Los coleccionistas estaban usando herramientas de corte para atravesar el conducto más rápido. Diego sintió el pánico comenzar a apoderarse de él, pero el calor reconfortante del medallón lo mantuvo enfocado. Finalmente llegaron al final del conducto. Diego pateó la rejilla de salida y ambos cayeron en el hangar de pruebas. La nave experimental estaba justo frente a ellos, un diseño elegante y aerodinámico que brillaba bajo las luces del hangar. «¿Sabes cómo pilotarla?», preguntó Sara mientras corrían hacia la rampa de acceso. «Más o menos», dijo Diego. «He trabajado en su mantenimiento, pero nunca la he volado realmente». Subieron a la nave corriendo. Diego se lanzó al asiento del piloto mientras Sara se acomodaba junto a él. Sus manos volaron sobre los controles, activando sistemas y preparando los motores. La nave cobró vida con un rugido profundo. Los coleccionistas emergieron del conducto justo cuando Diego activaba el despegue de emergencia. Dispararon contra la nave, pero los escudos ya estaban activos. La nave se elevó bruscamente, atravesando el campo de contención del hangar con un destello de energía. «Agarate», gritó Diego, empujando los aceleradores al máximo. La nave salió volando de la estación Nebula Prime muy rápido. Diego maniobraba entre los restos de naves y otros objetos en el espacio y también entre las naves que transportaban cosas, esquivando a los demás mientras los coleccionistas lo seguían en sus propias naves. Sara colocó su mano sobre la de Diego en los controles. El medallón brilló intensamente, y de repente Diego sintió como si supiera exactamente qué hacer. Sus movimientos se volvieron más fluidos, más precisos. La nave respondía como una extensión de su propio cuerpo. «El vínculo», susurró Sara. «Está guiándote». Diego realizó una maniobra imposible, girando la nave en un ángulo que debería haber sido fatal, pero que en cambio los colocó directamente detrás de sus perseguidores. Activó los motores de salto, y el cosmos se estiró en líneas de luz brillante mientras entraban en el hiperespacio. El destino compartido. El silencio del hiperespacio era absoluto. Las estrellas se habían convertido en túneles de luz que fluían alrededor de la nave como ríos luminosos. Diego finalmente soltó los controles, sus manos temblando por la adrenalina. «¿Estamos a salvo?», preguntó. Su voz sonaba muy ronca. Sara revisó los sensores y asintió. «Por ahora. El salto nos llevará al sector arcano. Los coleccionistas no podrán rastrearnos allí». Diego se recostó en su asiento. El agotamiento por fin lo alcanzó. Sara se desabrochó el arnés y se acercó a él. Se arrodilló junto a su asiento. Tomó el rostro de Diego entre sus manos. Sus ojos violetas estaban llenos de emoción. «Lo dejaste todo atrás por mí», susurró ella. «Tu vida, tu trabajo, todo». Diego cubrió sus manos con las suyas. «No tenía otra opción. No después de conocerte. Esto, lo que sea que haya entre nosotros, es más importante que cualquier vida que haya tenido antes». Sara lo besó con mucha suavidad. Era un beso que parecía prometer cosas buenas y un nuevo comienzo. Después de besarse, ella puso su frente contra la de él. «El vínculo entre guardián y portador de llave es permanente, Diego. Nuestros destinos están entrelazados ahora. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?». Diego sonrió, apartando un mechón de cabello negro del rostro de Sara. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Dime, ¿a dónde vamos ahora?». Sara se sentó en su regazo, rodeando su cintura con sus piernas mientras sus brazos se envolvían alrededor de su cuello. La posición era íntima y reconfortante al mismo tiempo. «Hay otros que tienen llaves escondidas en la galaxia. Tenemos que encontrar a esos portadores de llaves antes que los coleccionistas. Pero lo que realmente me importa», hizo una pausa,
y sus ojos brillaron con una emoción que iba más allá del deber, es que podemos crear una vida juntos. Podemos explorar el cosmos, descubrir cosas increíbles y estar juntos. Diego deslizó sus manos por la cintura de Sara, maravillándose nuevamente de lo perfecta que se sentía en sus brazos. Suena perfecto, murmuró, besando suavemente su cuello. Una vida contigo entre las estrellas. Sara se estremeció cuando él la tocaba. Inclinó la cabeza para que él pudiera acariciarla mejor. Sus dedos se enredaban en el cabello de Diego mientras él besaba suavemente la piel de su cuello y hombros. Te amo, Diego Morales, susurró ella. Sé que es rápido, sé que apenas nos conocemos, pero el vínculo no miente. Mi alma te reconoce. Diego alzó la mirada, encontrándose con sus ojos violetas. En ellos vio siglos de soledad finalmente aliviada, amor puro e inquebrantable, y la promesa de aventuras infinitas juntos. Y yo te amo a ti, Sara. Mi guardiana, mi compañera entre las estrellas. Se besaron de nuevo, más profundamente esta vez, perdiéndose el uno en el otro mientras la nave continuaba su viaje a través del hiperespacio. El medallón brillaba suavemente entre sus cuerpos presionados, sellando su destino compartido. Después de muchas horas, la nave finalmente salió del hiperespacio en el sector arcano. Encontraron un sistema solar que no había sido explorado antes. Había muchos planetas y lunas que nadie había visto. Sara llevó la nave hacia una de las lunas. Allí encontraron un valle muy bonito. El valle estaba bañado por la luz de 3 soles diferentes. Sara y Diego aterrizaron en un lugar abierto cerca de un río con agua muy clara. Salieron de su nave, caminando juntos y tomados de la mano. Respiraron el aire fresco de un mundo que no había sido alterado. Sara se dio la vuelta hacia Diego. Su rostro se veía muy iluminado por los soles que había en ese mundo. La piel de Sara, que era de color púrpura, brillaba con matices de color dorado. Este es nuestro nuevo comienzo, dijo ella. Nuestro hogar base mientras buscamos a los otros. Diego la atrajo hacia él, abrazándola fuertemente. Hogar es donde estés tú, respondió, besando su frente. Y mientras el cosmos se extendía infinito sobre ellos, lleno de peligros y maravillas por igual, Diego supo que había encontrado algo más valioso que cualquier tesoro escondido entre las estrellas. Había encontrado el amor verdadero en los ojos violetas de una guardiana alienígena, y juntos escribirían su propia leyenda en el libro del universo. El medallón pulsó una última vez, como aprobando su elección, antes de asentarse cálido y tranquilo contra el pecho de Diego, esperando pacientemente las aventuras que estaban por venir. Fa.